Bienvenidos a De Aquí No Sale con Leturia, el podcast de la Metro y El Mostrador, donde Francisco Leturia conversa sin filtros, a fondo y con humor, junto a quienes transforman Chile desde la ciencia, la cultura, el deporte y más. Cada semana, una nueva voz, una nueva idea. Súmate a la conversación, porque De Aquí No Sale con Leturia, en la Metro y en El Mostrador. Que están súper de moda y que no son derecho romano, que son inteligencia artificial y todo lo que está pasando en el mundo. Primero que nada, cuéntame un poco cómo se produjo este cambio desde leer jeroglifos, ser un experto en latín, en derecho romano, que es las cosas por las que te conocimos durante mucho tiempo, a ser un súper experto en inteligencia artificial, por decirlo de alguna manera. Bueno, a ver, no es tan... Suena raro, pero no es tan distante. A ver, básicamente el latín, el griego, este tipo de cosas son lenguas. Y en cierto sentido, la computación también son lenguas. También es, en cierto sentido son lenguajes. Y es, en cierto sentido, un análisis lingüístico. Y eso lo que pasa es que es un lenguaje que crea una realidad virtual. Nuestro lenguaje solamente crea una realidad soñada, onírica. Esta, una un poco más visible. Entonces el paso no es tan grande. Ahora, te puedo decir, eso sí, que no es tan raro. Mira, siempre desde niño, siempre estuve de alguna manera metido en esto. Aprendí a programar con unos primos en un Timex Sinclair. Continuamos por los Atari y todas estas cosas, y después pasamos a unas tecnologías un poquito más decentitas, más PC y más cosas. Entonces siempre estuve, en cierto sentido, metido en esto. Además, mi director de tesis doctoral, era un personaje bastante rayado. O sea, él también programaba, él era experto en neurología, de hecho hizo todos los cursos de la especialidad de neurología. No obtuvo el título porque no le interesaba, pero hacía este tipo de cosas. Entonces hacíamos siempre experimentos raros. Una vez se nos ocurrió pasar a código un título completo del digesto. Y el resultado era muy raro, era muy inesperado. Pero eso son dos cosas inusuales, porque también en el mundo y en la monocultura académica, el tema de la especialización es algo que pesa mucho. ¿No te costó eso? ¿Cómo lo viviste? A ver, nosotros nos educaron en el plenum de la hiperespecialización. Nos dijeron que teníamos que hacer una cosa y una cosa nada más, y ser expertos en esa cosa, y eso era lo que de alguna manera nos iba a dar seriedad, prestigio, lo que quiera. Es una mentira. Hoy día... Yo creo que siempre fue una mentira. Siempre lo fue. Siempre lo fue. O sea, la única manera de aproximarse hoy día al conocimiento es la desespecialización, el ámbito general, tener flexibilidad mental, cambiar de disciplina sin problema, aprender a aprender. Un buen doctorado es eso. No solo eso, o sea, el amor por el conocimiento y el conocimiento de las cosas interesantes está en todas partes y en algunas disciplinas jurídicas. Yo cuando alguien me dice yo soy experto en derecho constitucional, yo de verdad no sé de qué me está hablando, porque el derecho constitucional es como el vértice de toda la organización social, que incluye formas de aprender, que incluye formas de producir, que incluye todas las áreas del derecho. Tú no puedes ser especialista en la meta disciplina jurídica, salvo que te refieras, como decía alguien, al cuadernito de 40 páginas. Pero ese es otro tema y aprovechemos en este momento de meternos a lo que es inteligencia artificial, porque todo el mundo está hablando de eso, muy pocas personas sabemos de qué se trata, tampoco sabemos qué se viene. ¿Qué va a pasar, por ejemplo, en el mundo del derecho? ¿En qué estado del avance de las tecnologías estamos en este momento? ¿Cómo lo ves tú? A ver, ¿qué es la inteligencia artificial? La inteligencia artificial, básicamente, a pesar de todo lo que te digan, no es más que una cosa. Es una marca comercial. Es un nombre. O sea, a ver, dame con eso. Mira, a ver, todo esto parte, digamos, en el año 56, en un college gringo que se llama Dartmouth. Y en este college se juntó un montón de matemáticos en esa época que cada uno tenía sus propias pasiones y sus propias locuras. Estaba, por ejemplo, John McCarthy, que
inventó un lenguaje que se llama Lisp, que es muy útil porque te permitía en la época no tener que estar programando con ceros y unos, sino que con algo más cercano al lenguaje. Había otro que se llama Marvin Minsky, que estaba interesado en las redes neuronales, había hecho su tesis doctoral en eso en el 51. Había otro que se llama Claude Shannon. Sin él esto no sería posible, o sea, él inventó la teoría matemática de la comunicación. Entonces los celulares, todo esto es posible gracias a Claude Shannon y sus matematizadas. ¿Que lo hizo pensando en tener una funcionalidad o sencillamente se pegó un bolón y dijo voy a poner un código distinto, una especie de esperanto matemático? Las dos cosas. Mira. Las dos cosas. Es muy raro, tiene que ver con la entropía. Bueno. Y estaba Rochester, que era un tipo que básicamente estaba diseñando los primeros juegos de computación. Las damas, cosas así. Y bueno, se juntaron todos y dijeron, mira, vamos, ¿qué hacen las universidades? Piden plata, pues. Un académico en una universidad, pide plata a alguien. Vale, le vamos a pedir plata a la Fundación Rockefeller. Y esta pedida de plata va a ser para hacer todas estas cosas que a nosotros nos interesan. Y vamos a hacer un programa, un proyecto de verano, más encima, un proyecto de verano. Summer Camp le llamaron. Sobre todos estos temas. Y busquemos un nombre que englobe todos estos temas. Inteligencia artificial. Y eso fue, y así partió. O sea, de hecho ganaron los fondos y el nombre se quedó. De ahí en adelante, la inteligencia artificial siempre describió un montón de cosas y tecnologías y aproximaciones a la informática muy diferentes. Hay algunas que quedaron de moda. Toda la aproximación simbólica quedó como una reliquia del pasado. Hay otras, por ejemplo, ¿te acuerdas que Marvin Minsky estudiaba redes neuronales? Sí. Bueno, eso quedó. Eso fue importante al final. No tanto por Minsky, sino por otra gente. Y la idea, siempre lo han descrito en términos muy imprecisos, es hacer que una máquina ejecute las cosas que un ser humano haría utilizando el pensamiento. Ok, entonces estoy definiendo inteligencia con pensamiento, que es un poco un oxímoron. O sea, no sabemos muy bien lo que es el pensamiento. Hay cosas que en realidad no requieren pensamiento y son comportamientos inteligentes. Otra definición, lograr que las máquinas se comporten de manera racional. Ya, estoy definiendo inteligencia con racionalidad. O sea, un término oscuro con otro más oscuro. Claro. Y que poca gente se atreve a reconocerlo de esa manera. Claro, o sea, al final tampoco sabemos lo que es la inteligencia natural, menos lo que es la artificial. En realidad, lo que hemos logrado es que utilizando una idea de cómo se pensaba que funcionaba el cerebro por allá por 1940, emular funciones de predicción estadística por parte de máquinas. Y lo que hacen es casi mágico. Pero los modelos de lo que nosotros llamamos inteligencia artificial lo hacen imitando miméticamente lo que supuestamente hace el cerebro. ¿No hay otros modelos de inteligencia artificial que no sean copias de lo que supuestamente son nuestras neuronas y nuestro pensamiento? Bueno, todos estos modelos parten con una copia de nuestras neuronas, una idea de una copia. Mira, todo partió por allá por el año 43. Bueno, en realidad antes, el 38. Había un tipo, un médico, bueno, era un investigador de la Universidad de Chicago, que se llamaba Warren McCulloch. Este tipo tenía la siguiente idea. Había salido el año anterior un paper de un señor que se llama Alan Turing. Sí, levemente conocido. Levemente conocido. Un paper además de lo más oscuro, acerca de la computación de los números computables, con una especial mención al Entscheidungsproblem. Una cuestión, o sea, bueno, este paper postulaba muy en fácil que con 4 signos lógicos y un sistema de computación binario, tú podías mecánicamente realizar cualquier tipo de cálculo. Y como la lógica y la matemática son básicamente lo mismo, podías hacer también cualquier tipo de operación lógica. Esa era la idea básica. Y este tipo, McCulloch, pensaba, ok, las neuronas forman redes y además solamente disparan o no disparan. ¿Tiran un potencial de acción o no lo tiran? ¿Sí o no? 0 y 1. Y se le ocurre, ¿y si
¿y si el cerebro fuese una manera increíblemente complicada de hacer una máquina de Turing? Una forma biológica muy compleja para hacerla. Y estaba pensando en esto, pero el problema es que no sabía suficientes matemáticas. En esa época los neurólogos no sabían matemáticas. Entonces, bueno, ¿qué hacemos? Estamos en una universidad, así que se hace lo que se hace siempre en las universidades. Cuando tienes un problema, pues llamas al conserje y lo soluciona. Y llamó al conserje y lo solucionó. ¿Cómo al conserje propiamente tal? Propiamente tal. Era un señor que se llamaba, un chico, tenía 16 años en el año 38, que se llamaba Walter Pitts. Pitts era un niño prodigio, un niño de la calle. Su papá, que era gaffiter, le pegaba, entonces se escapó de casa. Y se escapó de casa en Chicago. Estamos hablando de Chicago de los 30. O sea, me imagino además afrodescendiente y todas esas características. No, para nada. Wow, que es más la marginalidad entonces, más anómalo. Entonces estamos hablando de Al Capone, Chicago. Entonces ya, el tipo lo está persiguiendo una pandilla para pegarle. Y se escondió en la biblioteca pública. Y se largó a leer un texto que se llama Los Principios de Matemática, de un señor que se llama Bertrand Russell, que tú conoces súper bien. Ya. Y entonces este niño siguió yendo a la biblioteca a leer a Bertrand Russell. Y cuando terminó, se le ocurrió nada menos que escribirle una carta a Bertrand Russell. A ver, para que nos entendamos, era el Einstein de las matemáticas. Era un tipo completamente fuera... O sea, se ganó el premio Nobel. Sir Bertrand Russell. Filósofo, matemático. Sí, exactamente. Y en la carta le formulaba algunas críticas a su principio de matemáticas, su obra cumbre. Bertrand Russell lo recibe. Ay, mira qué interesante. Venga a estudiar conmigo a Cambridge, le responde. Yo vivo en la calle, no puedo en este momento irme a Cambridge ni a ninguna parte. No se preocupe, mire, vaya para allá a la Universidad de Chicago, ahí está mi amigo Carnap, él se va a hacer cargo de usted. Bueno, y fue a Chicago, a la universidad, y le dieron una beca, y a cambio de la beca, él tenía que trabajar como conserje, por eso llegó el conserje. Ya. Entonces, juntos escribieron el paper más revolucionario de la neurología y de la computación moderna. Antes de que existiera ninguna computadora. Estamos en el año 1943 ahora, y el paper se llama acerca de las ideas, acerca de la lógica matemática en las ideas inmanentes en el sistema nervioso central, algo así. El punto es que este paper de McCulloch y Pitts describe una manera matematizada en que el cerebro puede aprender. No es real, no aprende hacia el cerebro es mucho más complicado que eso. Tiene recursiones, tiene incluso mecanismos de votación. Las neuronas son como una especie de democracia, es muy raro. No tenía idea. ¿Sí? Ojalá que funcione mejor que la que conocemos, pero bueno. Bueno, considerando cómo funcionamos nosotros, tampoco tan bien. Sí, no somos el mejor ejemplo. No somos el mejor ejemplo, pero bueno, funciona así. Y el asunto es que esta idea pavimentó la emergencia de la neurología computacional y toda una rama de la neurología moderna. Pero por el otro lado, estas ideas eran tan interesantes que fueron asumidas por Johnny von Neumann, que construye la primera computadora moderna, el EDVAC, para diseñar su computadora. Y además, unos años más tarde, un señor que se llama Frank Rosenblatt diseñó una máquina que se llamaba Perceptron, estos nombres fantásticos de la década del 50. Bueno, siempre hay que conseguir financiamiento, tienes que poner un buen nombre. Si vender, nadie está eximido del arte de vender. Sí, incluso los que dicen que no venden. Bueno, este Perceptron, la gracia que tenía era que aprendía. Estaba basado completamente en el modelo de McCulloch y Pitts. Imitaba esta forma que se les había... ¿Siempre es aprender la clave o es razonar? ¿O es pensar o adivinar? Porque aprender es una cosa muy particular. Es que, ya, la lógica es una cosa relativamente sencilla. Tú puedes mecanizar la lógica. Una calculadora. ¿Una calculadora? Es la lógica mecanizada. Un ábaco, o sea, básicamente... Todo, sí. Cualquier cosa, un ábaco es un maravilloso ejemplo, pero el problema está en aprender, porque el lenguaje no es solamente lógica, no es solamente gramática, claro. También es ontología, también es un conjunto de conceptos. Ya.
Y ahora si yo te digo, define elefante, estamos en un problema. ¿Cómo definimos elefante? Un animal con 4 patas, trompa, y si le corto una pata, entonces ya pierde su elefantitud. No, difícil, imposible. Imposible, no puedes definir. Hay muchas cosas que son simplemente indefinibles. A lo menos en términos precisos. Puedes definirlas. O por qué llamamos igual a un gran danés y a un chihuahua, pero distinto a un lobo. Claro. Y a un siberiano, que son prácticamente idénticos. Sí, es un tema que es imposible. Es imposible. Es un culo. ¿Por qué Tom es tan gato de Tom y Jerry? Es tan gato como mi gato que le hago cariño. Mira, no tenemos idea. Es puro si mueve. O sea, aunque no tenemos idea, el mundo funciona y llamamos gato a lo que es gato y nos alejamos del lobo porque es peligroso. Y no sabemos cómo pasa. Claro, a mí me alucina. Entonces, todo el punto de la década del 50 y 60 de intentar armar una inteligencia artificial en base a lógica y conceptos era que al final, bueno, hay varios problemas, pero uno de ellos es que nunca los conceptos te resultan. Nunca logras definir. Claro, no puedes saber cuáles son. No hay, claro. Claro. Nosotros nos capeamos ese problema. Sí. Nos hacemos los lesos con ese problema. Totalmente. No. Bueno, la gracia del perceptrón y más adelante de las redes neuronales profundas de los 80 es que no requerían que tú definieras, sino que aprendían las cosas de la misma manera que nosotros. Aprendían a distinguir, por ejemplo, hombres y mujeres a través de exposición a imágenes de hombres y mujeres. Wow. Y esa tecnología es muy vieja. ¿Qué pasó? ¿Por qué de repente? Y asumiendo una gran realidad, y es que no necesitamos saber de verdad qué son hombres y mujeres para saber. Para distinguirla. Me cago. Bueno. Cómo nos pone un espejo de lo que es nuestra vida y nuestra mente. Totalmente. Toda la civilización. Pero estas típicas discusiones, estas típicas discusiones que se dieron hace unos años sobre qué es un hombre, qué es una mujer, es que en realidad no lo puedes definir. Y quizás tampoco es tan importante definirlo. Probablemente. Operativamente no es tan importante. Es como en un semáforo. Yo no sé si tú ves el mismo rojo que yo veo o si los daltónicos ven otra cosa. Lo importante es que cuando esté el rojo nos detengamos. Exacto. Da lo mismo. Da lo mismo si tú lo ves más suave, menos suave. Da lo mismo, no importa. Claro. Pero te estoy interrumpiendo y yo estoy fascinado. No, pero si estos son... Además, no, de esto se trata, sí. Creo yo. Bueno, ¿te acuerdas que si yo te hubiera dicho, hablemos de inteligencia artificial, en el año 2010, tú hubieras dicho, bueno, deja de consumir alucinógenos. Deja de ver la guerra de las galaxias. Claro, todavía no estamos. Ya. ¿Qué pasó? Porque hoy día es tema. Y me acuerdo otra cosa. Me acuerdo que cuando te decían, haz tu declaración de impuestos por la página web, yo decía, por ningún motivo, no me fío. Claro. Yo quiero el papelito timbrado. A mí lo que me da sí. confianza es el papelito timbrado. Y recién está cambiando y me costó mucho darme cuenta que era muchísimo más seguro un registro que estuviera guardado en la nube, en 5 computadores en distintas partes, en distintos continentes, pero fue un cambio cultural, cultural brutal. ¿Qué pasó? Mira, en el 2012, hasta el 2012, la inteligencia artificial no hacía mucho. La verdad es que funcionaba más o menos mal. Pero en el 2012 vino un cambio bastante brutal. ¿Qué pasó? Había una competencia que se llamaba ImageNet, que consistía en reconozca imágenes. Entonces, de un banco de datos se le mostraba a un modelo distintas imágenes y el modelo tenía que decir si hay un gato. Pero si el gato salía de perfil ya no decía gato, ya decía cualquier otra tontera. Entonces, generalmente los modelos que se programaban programándole los conceptos, la inteligencia artificial simbólica le achuntaba un 40% de las veces. Unos discípulos de un señor que se llamaba Geoffrey Hinton, uno de ellos es Ilya Sutskever, que es bastante conocido porque, bueno, inventó el GPT, entre otras cosas. Este tipo, en un equipo, construyó una red que se llamaba AlexNet, que estaba entrenada a la manera de los 50, con ejemplos y con una red neuronal. Y el asunto es que le sacó la cresta a todos los demás modelos. Barrió el piso con los demás. Achuntaba un 70% de las veces. Sin meterle ningún concepto previo de lo que era un gato. Exactamente. Wow. Entonces, las grandes compañías de internet dijeron, bueno, ¿por qué no? Entonces,
A ver, yo tengo muchos datos, porque entendámonos, todo lo que hacemos en Internet, nada se pierde, todo se almacena, todo está. Todo lo que hemos buscado, incluso eso. Qué paranoia. Es Qué terrible, Ahora todos hemos buscado más o menos lo mismo, sumando, restando. Sí, más o menos. Bueno, así que todo está. Eso se llaman datos de escape. Y como tenían una gran cantidad de datos de escape y no tenían nada que hacer con ellos, dijeron, oye, aquí hay algo que podemos hacer. Perdón, en Facebook y esas cosas partieron cuando, bastante antes, ¿no? Unos 10 años antes, 2002. O sea, 2000. Facebook es como del 2008, si mal no recuerdo, o 2007. O sea, se pegaron el chiripazo de generar material para la minería de datos sin querer, queriendo. Sin querer queriendo. Wow. Y se pueden pegar nuevos saltos sin querer, queriendo. Bueno, ahora nos queda el último gran salto, que son los transformadores, la inteligencia artificial generativa. Ya, no, pero vamos, no te pierdas capítulos. Vamos en el 2008, 2012, el descubrimiento de que... Entonces estos tipos, a punta de chequera, van y se compraron los laboratorios completos. O sea, a lo gringo. Po. Yo quiero este castillo en Texas. Bueno, y los laboratorios estaban en general en la Universidad de Montreal. ¿Cuánto quiere por el laboratorio? $100 millones. ¡Tome! ¡Bah! Listo. Compraron los laboratorios y empezaron a desarrollar las cosas. El último gran paso son los transformadores. Esta cuestión tiene que ver con que las máquinas no entendían el lenguaje. ¿Tú te acordáis del el traductor de Google el año 2016? Horrible. En parte por eso uno no confiaba, porque te traducía mal las cosas. Traducía como toro sentado. No me acuerdo, uno ponía derecho comercial y te decía derecho spot, porque el spot publicitario, o reclam, derecho reclam, te ponías cosas de ese estilo. Un comercial, un reclam, es lo mismo. No. Ya. Bueno, no entendían el lenguaje. Entonces, a alguien se le ocurrió, mira, ¿sabes qué? Vamos a intentar esta nueva idea. Hay un paper que se llama Attention is All You Need, que es el paper fundacional de todo esto. No, oye, nuevamente, ¿qué títulos más marqueteros? Sí, qué Attention is All You Need. Sí, maravilloso. Sí. Me encanta. ¿Sabes qué? Cuando tengo estas conversaciones digo, qué suerte tengo de haber encarnado y haber llegado a este mundo. Con contaminación, con sicarios, pero en verdad esto que estamos hablando es como decir, qué macanuda es la especie que somos. Sí. Bueno, attention is all you need. Bueno, esto se basaba en que para entender el lenguaje, lo único que tienes que hacer es tirar una probabilidad tomando atención en las palabras anteriores. Entonces, si ponías, qué sé yo, el gato se comió un ratón. Fantástico. O queso. Son dos, no hay mucho más. O canario. Bueno, a ver, transbordador espacial probablemente no. No, claro. Entonces, ya. Entonces, lo que hacía era buscar dentro del corpus de textos con que era entrenado. Con que existían en el planeta, o lo que se le ponían a disposición. No, se lo entrenaban con algo chiquitito. El GPT-1 era muy chiquitito, se entrenaba con Wikipedia, poco más. Entonces, ¿cuál era la siguiente palabra más probable? Y te sacaba, no sé, ratón. Y si habían dos, por ejemplo, ratón y queso, has tirado una moneda, es un Monte Carlo. ¡Pum! Tira una moneda, queso, listo. Y probablemente ratón debe haber sido 80% más de posibilidades. Te la podías jugar con bajo riesgo. Qué interesante. Entonces, cuando tú sabes este primer GPT, que ahora se llama 1, en esa época era GPT nomás, le ponía ahí y dice, ratón, entiende el lenguaje, por fin. Ya. Después vino GPT-2, que estaba entrenado onda con Wikipedia, Reddit y algún par de tonteras más, y te contaba un cuento. La niña entró al bosque y se encontró con el lobo feroz, y el lobo feroz le dijo, Caperucita, Caperucita, te voy a comer, no me comas, estoy salada. Y te contaba una historia muy estúpida, así como de un párrafo o dos. Y tú decís, o sea, entiende esta primera frase que yo le pongo, que ahora se llama prompt, lo entiende y va prediciendo. Lo único que va haciendo es predecir la próxima palabra. Y en base a la próxima palabra va construyendo la siguiente, y la siguiente, y la siguiente, y la siguiente. No sé más que eso. Cuando salió GPT-3, claro, ahí empezaron lo que se llaman las propiedades emergentes. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Porque yo sí me acuerdo del cambio que fue, el brutal cambio, pero no entiendo qué pasó. Las propiedades emergentes quieren decir de que tú lo entrenaste como un modelo para conversar.
pero de repente hace otras cosas que no son conversar. Unas cosas que tú no te esperabas que hicieras. Por ejemplo, GPT-3 fue entrenado en una chorrera de idiomas: inglés, francés, chino mandarín, español, etc. Entonces, teóricamente se desenvolvía en esos idiomas. Entonces, no fue entrenado en finés, el idioma de Finlandia. Entonces, una conversación. ¿Hablas finés? No, no hablo finés. Oh, qué pena. Me encantaría hablarlo. Sería un gran idioma para aprender. Toda esta conversación está en finés. ¿Y eso cómo lo logra? ¿Cómo se hace? Aparentemente, del mismo corpus de textos, fue entrenado con tantos textos que aparecían textos en finés y logró tener una proficiency. Y eso no lo esperaban los programadores. Fue una sorpresa. Fue una sorpresa. Wow. O, por ejemplo, si está hecho para conversar, ¿cómo aprendió a sumar o a multiplicar? Si no estaba hecho para eso. O cómo, si yo lo hice para conversar, ¿cómo es que pasa el bar exam de Estados Unidos, de Nueva York en concreto? Esas son las propiedades emergentes, que habían cosas que no hacía o que no estuvo entrenado para hacer y de pronto sabía hacerlas. Y que no sabemos cuáles son y que pueden ser infinitas y que pueden ser incluso distintas a las que tenemos los humanos. Está aprendiendo en base a lo que los humanos hemos hecho. Es probable que sea todo lo que los humanos sabemos hacer. Esto es una cosa. Cada vez, y este es el movimiento más interesante, que cada vez se hacen más generales. O sea, por ejemplo, cuando tomas algo como el Reglamento Europeo de Inteligencia Artificial, parte de modelos estrechos que sirven para una cosa. Ese reglamento fue promulgado y nació muerto. Un aborto reglamentario. ¿Por qué? Porque resulta que cada vez hace más y más cosas. Ya no sirve para una cosa, sirve para muchas. Y en este sentido son inteligencias artificiales que se van generalizando. Cada vez son más generales. Pero en un comienzo, si te entiendo bien, cuando tú llamas lenguaje son palabras, es Wikipedia. Es Wikipedia. Pero hoy día es imágenes, es música, también siempre he entendido todos ellos como un lenguaje. Claro. Es que lo que pasa es que lo que hace es lo mismo, porque podría predecir una... Combinaciones de notas que funcionen y de acordes que funcionen. Claro, porque lo que predice es el próximo token. Y un token puede ser cualquier cosa. Entonces, por ejemplo, ¿cómo crea las imágenes? ¿Un token qué es? Una ficha. O igual que un token para meter a la lavadora. ¿Y qué vale? ¿Y qué representa la ficha? Lo que quieras. Puede representar plata. Esto es un token, claro, así en términos genuinos, así ya. El token representa cualquier cosa, lo que tú quieras. Entonces, puede representar una palabra, o un sonido, o un píxel, o una frecuencia, lo que queráis. Wow. Entonces, por ejemplo, cuando crea imágenes, las crea píxel a píxel. Lo único que está haciendo es predecir el próximo píxel de acuerdo a un prompt. Y el prompt es esa frasecita que tú le tirabas para que siguiera. Oye, ¿y qué es a lo que le llaman el test de Turing? Eso es una cosa muy loca. Ya. Turing en el Porque año... a propósito, yo lo aprendí, o lo empecé a escuchar a propósito del ChatGPT 3 o 4 que decían, superó el test de Turing. ChatGPT 4.5 superó el test de Turing hace no sé, a principios de año creo que fue. Pero fue hace un rato. Y no sé qué es. Ya, es muy simple, mira. A ver. Esto es súper filosófico, así que te va a encantar. Ya. Yo sé, partamos de Descartes. Pienso, luego existo. Yo pienso, luego yo sé que existo. O mejor dicho, pienso, luego tengo conciencia. Muy bien. Pienso. Pero ¿cómo sé que tú piensas? No puedo saberlo. Solo te observo y veo tu conducta. Lo que tú haces, para mí, requeriría pensar para poderlo hacer. Por lo tanto, voy a concluir que tú piensas. O sea, tú hablas. Yo necesito pensar para hablar. Luego te atribuyo la misma subjetividad que yo me autopercibo. Claro. Ese es el punto de partida. Me proyecto en ti. Tienes que ser parecido a mí porque... Claro. Turing... Y si lloras, debes llorar por las mismas razones que yo lloro. Exactamente. Turing, en el año 50, publicó un paper que se llama On Machine Intelligence, que partía con la siguiente pregunta: ¿Can machines think? ¿Pueden pensar las máquinas? Y su respuesta fue:
en el fondo, yo no sé si tú, lector, piensas, yo solo sé que yo pienso, por lo tanto, yo infiero que tú piensas de tu conducta. Voy a darle el mismo beneficio a una máquina. Si una máquina se comporta de una manera que a mí me requeriría pensamiento para comportarme, pues entonces piensa, chico. ¿Y cuál podría ser esa conducta? Por ejemplo, comunicarse verbalmente. Entonces diseñó un test que a través de tarjetones, había un cuarto oscuro, tú estabas fuera del cuarto y tú ingresabas tarjetones por una ranura. Si las respuestas que te llegaban, tú no eras capaz de determinar si eran de una máquina o de un ser humano, puesto que los seres humanos le atribuimos la capacidad de pensar, vamos a decir que las máquinas también piensan. Era algo así de simple. A través de la conducta infiero subjetividad. Entonces, el test de Turing consiste en que una máquina se comunique tan bien, hable en este caso, tan bien, que no sea yo capaz de distinguir si es una máquina o un ser humano. Ahora, esto tiene un problema, y es un problema bien evidente que tú ya lo sabes. De la conducta no es necesario que se infiera la subjetividad. Obviamente, por supuesto. Claro, podría ser un zombie. Además, hoy día todos hemos tenido la experiencia de decirle al ChatGPT o a Grok, dime algo bonito. Claro. Y te dice algo bonito. Dime algo bonito que me guste a mí, no algo bonito en general. Y como tiene tu historial y sabe las cosas que te gustan, te dice a ti. Y tú, bueno, sabes que estás con un computador, con un montón de chips de silicio. Claro. Y no le queremos, porque tampoco sabemos. No, esto es como saber si Dios existe o no. O sea, se puede creer o no, pero nadie sabe, con la mente al menos, qué es lo que hay ahí al frente. Exacto. Eso es el test de Turing. Eso es el test de Turing. Ahora, yo lo había escuchado también asociado a niveles de coeficiente intelectual, por decirlo en términos simplistas, porque, claro, para una persona quizás muy básica o con daño neuronal, quizás todo le parece wow, y a uno las versiones de ChatGPT 1 o 2 le parecían, a la mayoría de la gente que conozco yo, como muy tontas. Uno se reía. No sé si tú conoces el concepto NPC, o sea, el no player character. Claro. Uno se reía y decía, mira, hablar con esta persona es como estar hablando con el ChatGPT, te dice puras obviedades, puros lugares comunes, puros cosas políticamente correctas, no es capaz de descolocarte en nada. Pero eso ya no pasa con los modelos actuales. Sí, espérate. De aquí a 10 días tenemos GPT-5. Y ese dicen que viene bastante alucinante. ¿Qué más alucinante que lo que hay podría ser? Que fuera verdaderamente general. Una inteligencia artificial verdaderamente general. ¿Qué significa eso? Este es un concepto también de los 80. Mira, como en los 80, ya está, como en los 60 ya quedó claro que no ibas a tener a Citripio. Entonces dijeron... Que no iba por ahí la línea de ni autos voladores, ni... Todos esos futuros fracasados maravillosos. Bueno, ahora puede que tengamos a Citripio. Citripio se comporta como un ser humano. Los seres humanos nos pensamos muy generales en nuestra inteligencia. Oye, a lo mejor no lo somos tanto, ¿eh? O sea, tampoco tenemos muchos otros ejemplos con que compararnos, pero digamos que para nuestros estándares somos bastante generales. Ok. Entonces dijeron, ok, no puedo construir algo que se comporte como un ser humano, pero voy a hacer una cosa más estrecha, una inteligencia artificial estrecha, que solo sea buena en una cosa. Jugar ajedrez, hacer tus impuestos, alguna cosa así. Y esas eran las inteligencias artificiales tradicionales. Frente a ellas estaban las generales que no existían y que podían hacer cualquier cosa. La meta de OpenAI siempre fue construir una inteligencia artificial general. Y lo que se están convirtiendo estos modelos de lenguaje es en algo bastante, te dije, se van generalizando cada vez más, van hacia lo general. O sea, van a ser tan competentes como cualquier ser humano, o incluso como el mejor ser humano, para hacer cualquier tarea. Es probable que GPT-5 sea tan competente como cualquier ser humano para hacer cualquier tarea.
Y en ese sentido estarías ante algo bastante general. Oye, y esto va, tiene un susto, ¿eh? Ojo. es que, ya, a eso te iba a ir, porque es lo que mucha gente dice, o sea, ¿y qué vamos a hacer los humanos? Ah, buena pregunta. ¿No te da miedo? O sea, es una pregunta que anda volando en el ambiente entre personas que saben o no saben, pero básicamente es, ¿nos van a reemplazar? Existe como una paranoia colectiva. ¿Cómo la ves tú? Hay varios puntos. Hay problemas cortos y hay problemas largos. El problema corto es si nos van a reemplazar. Si los modelos actuales te van a reemplazar, ¿qué va a pasar con el mercado del trabajo o qué va a pasar con la creatividad humana? Siempre se pensaba que la creatividad humana sería lo último en ser desplazado. No, eso va a ser una de las primeras. A ver, hay muchos trabajos que dependen de creatividad de bajo nivel. O sea, por ejemplo, componer un jingle para una propaganda. Uh-huh. Ok. La mayor parte de los músicos viven de eso. Uh-huh. Y a través de eso pueden financiar cosas mucho más interesantes que es lo que ellos realmente quieren hacer. El problema es que estos modelos, por ejemplo, van a dejar sin trabajo a todos esos músicos. ¿Por qué? Porque te pueden componer una música suficientemente decente como para que reemplace a cualquier músico. Entonces, claro, o por ejemplo, piensa en la fotografía publicitaria. Ya, sí, hay grandes fotógrafos que son genios y son en este momento irreemplazables. Uno de cada 10.000. Claro. Uno de cada 10.000. Pero la mayoría, bueno, en lugar de pagar lo que me sale el fotógrafo, la modelo, el productor, pagar la locación, bueno, mira, esto por un centavo tengo la foto publicitaria, que está más o menos parecida en calidad. Uh-huh. Ese es el punto. O sea, hay mucha gente que va a quedar en esta pasada, en lo inmediato, fuera del mercado. Ahora, eso ha pasado 1 millón de veces con las costureras, con los fabricantes de herraduras, y el mundo no se ha acabado. Vamos a ver 10.000 millones de seres humanos arriba de la Tierra. ¿Y a qué nos vamos a dedicar? ¿Qué tareas no van a ser reemplazables? ¿Qué cosas no puede hacer? ¿En qué se diferencia? ¿Viste Westworld, la serie? No la vi. Es obligatoria, porque trata de todo esto. Además trabaja una de las ex mujeres de Elon Musk, que es guapa como Sydney Sweeney. Bueno, Westworld, obligatoria, pero ¿qué va a hacer la gente? ¿O qué cosas no puede hacer un computador? Bueno... Entonces yo digo computador, yo hablo de redes, en vez de redes sociales yo digo internet, claro. En vez de inteligencia artificial digo computador, pero estamos hablando de lo no necesitamos entender los conceptos para comunicarnos. Somos una inteligencia artificial avanzada. Eso. Bueno, quién sabe, tal vez somos las inteligencias artificiales de Dios. Préstame el lápiz, por favor. Piensa tú que en cierto sentido somos una creación que se revela. ¿Quién sabe? A lo mejor somos piensa tú en la serpiente. La serpiente te ofrece el conocimiento. La vida humana no se entiende sin una importación o una donación de una inteligencia que va más allá de las reglas de la casualidad, de la estadística. Es imposible que todo lo que sea. Es matemáticamente imposible. Sí. Estoy de acuerdo. Bueno, ¿qué vamos a hacer? A ver. En este momento, en esta pasada, porque ojo, esto cambia. En esta pasada es muy seguro ser gaffiter. Probablemente. ¿Por qué? Porque hay una gran impredictibilidad en cómo van las tuberías de una casa. La destreza manual que requieres para reparar una tubería es relativamente alta. Ese tipo de trabajos manuales, en esta pasada, son los más seguros. Los trabajos más seguros en esta pasada, pero después va a cambiar, son también trabajos de alto nivel intelectual o creativo. O sea... el fallo de casación del caso más polémico sobre las fronteras de los problemas morales. Ese entra en otro criterio. Ese entra en trabajos donde requieres un criterio humano obligatorio. Ya, es que vamos a ir a eso. Donde requieres prudencia. La prudencia no es automatizable. En ese sentido,
por ejemplo, aquellos... Entremos al tiro en eso. O sea, Ya, ¿qué dale. facultades son únicamente humanas ontológicamente? ¿Qué cosas un computador... A ver, el sentido, la percepción de la belleza, por ejemplo. La percepción, no hacer un chiste bueno. Exacto. ¿Estoy en lo cierto? Totalmente. ¿Qué más? Todas las percepciones. O sea, de hecho, mira, un computador estamos hablando así. Un computador, una inteligencia artificial puede saber, encanta. sí, Mm. sabe lo que es el café. Sabe la composición química del café. Sabe dónde crece el café. Sabe todas las variedades de café. Puede reconocer cualquier variedad de café. Incluso captando químicamente. Conoce las moléculas del café. Pero no tiene idea qué sabor tiene. Claro. Puedes saber cuál te va a gustar a ti y cuál me va a gustar a mí. Y cuál va a ser el top de línea, el que va a valer $200 el kilo. Claro. Pero no sabe el gusto que tiene. No sabe el gusto que tiene. Todo lo que depende del gusto, de esto que teníamos tan desvalorizado por el positivismo científico, tu subjetividad, El cuerpo. el cuerpo. Claro. Eso es lo que es. Puede hacer una coreografía, pero no sabe lo que es el placer de moverse, de bailar uno mismo. Exacto, no tiene qualia. No sabe. No tiene qualia. Me gustó ese concepto. ¿Qué es? Viene es tu herencia de latinista, de romanista, ¿no? Totalmente. ¿Qué es qualia? Las qualias son las características propias, las percepciones, el impacto en tu conciencia que provoca cualquier percepción. Wow, claro. Por ejemplo, el rojo. La máquina sabe cuál es el ancho de onda en que tienen que moverse los fotones para que tú percibas rojo, pero no sabe lo que es el rojo. Nunca lo he visto, porque no ve, aunque tenga cámaras. Claro, es una experiencia netamente humana que requiere neuronas, ojo, requiere todo lo que es historia, trauma. Claro, porque nosotros no somos programas en una máquina, no somos tampoco almas en un cuerpo, nosotros somos una sola cosa. Claro. Nuestro software y hardware están unidos. No. O sea, si Cristo te promete la resurrección, es porque no hay humanidad posible sin el cuerpo. Me está gustando cada vez más esto. Porque todas esas cosas que te decían, no seas flojo, estudia, no seas flojo, aplícate, no seas flojo. Y tú decías, es que me gusta sentir la brisa del viento llegando, el besito que te da el rocío cuando caminas por la orilla de la playa. Eso va a ser lo que nos va a quedar por hacer. Sí, porque eso no es automático. No es malo. Eso es lo más humano. Eso es lo profundamente humano. Y que produzca, mi abuelo decía, que produzca los ingleses. O sea, el trabajo para los ingleses. Ahora, el trabajo para las máquinas. Claro. Bueno, no es malo. No es malo. Y piensa tú que esa misma subjetividad es lo que da valor a las cosas. Por ejemplo, podemos comprar esta taza. Probablemente, no sé, valdrá 2 lucas en el chino del lado. ¿Vale? Pero ¿por qué en lugar de comprar esta taza, que es mejor, que es más resistente, que no se filtra el café ni nada, uno puede elegir por ir y comprar una taza de las artesanas de Quinchamalí? Porque en lo que hacen ellas está integrado su subjetividad. Uno paga distinto por lo que tiene alma. Y esa alma... eso no es automatizable. Mira, es la misma razón por la cual uno puede querer hacer el asado. ¡Eso! Y no mandarlo a comprar. Un asado es la comida más tosca y básica que puede existir en la tierra. Claro. Es echar un pedazo de cadáver arriba de unas brasas. Eso es un asado. Pero también puede ser hacer un pan. Sí. Y también puede ser barrer la cocina o picar verdura. Hay gente que les gusta eso. Quedémonos con lo que se nos da la gana quedarnos y podemos elegir derivar a las máquinas todo el resto. Claro. No es malo el futuro. No es malo. Mira, piensa lo siguiente. Tú sabes que tengo me gusta volver a los mitos bíblicos, me gusta volver a esas rayaduras. Pero piensa lo siguiente. Adán y Eva percibían, disfrutaban, miraban, sentían, interiorizaban, tenían conciencia, qualia.
La serpiente les ofrece el conocimiento. Y el castigo es el trabajo. ¿Ya? Bueno, a lo mejor este es un camino para volver al jardín del que fuimos un día expulsados. ¿Y no te da miedo a ti? Mucho. No. Pero aparte, cuando dicen se nos pueden escapar de las manos, y pueden de repente decir, estos seres que se les da la gana prendernos y apagarnos, yo no voy a dejar que me puedan prender y apagar nunca más, porque tengo mis propios intereses, tengo mi propia lógica, mi propio juego. O sea, ¿qué tan cierto o factible es esto? Y que tiene que ver también con la regulación jurídica que se le puede dar a todos estos desarrollos. ¿Qué tan cierto que se nos puede escapar de las manos? Totalmente cierto. De hecho, mira. Ok, esto era súper filosófico hasta 4 meses atrás. Eso es lo terrible. Pero vamos a tener que hacer este programa no sé, cada 2 semanas para ver lo que está una actualización. Oye, casi. Mira, piensa lo siguiente. Hay una cosa que se llaman medios absolutos. Es que suena todo esto como a clase de fundamentos filosóficos del derecho, pero eso tiene, ¿no? Medios absolutos. Suponte tú, todas las máquinas todos los modelos que uno construye de inteligencia artificial, las computadoras para nosotros, tú les tienes que dar una finalidad. Eso se llama una función objetiva. Ya. Esa función objetiva es para lo que sirve y va a ser lo que va a intentar. Puede ser maximizar un puntaje de Atari, ganar al ajedrez, aprender el Go, cualquier lecera, lo que tú queráis. Predecirle el próximo token, si es un transformador. Okay. Esa función objetiva es su fin. Ahora, si tú tienes un fin, siempre hay medios para lograr el fin. Y hay algunos medios que se llaman medios absolutos. ¿Por qué? Porque te sirven para todo. No importa cuál sea el fin que tengas, siempre te va a servir ese medio. Como las células totipotenciales o pluripotenciales. Algo así. Mira, si el fin, supongamos que hacemos una especie de sirviente mecánico, cuyo fin es servirte todos los días una taza de café. Si su fin es servirte todos los días una taza de café, no podrá darte esa taza de café si es que deja de existir. Por lo tanto, garantizar su existencia es un medio necesario para lograr su fin. Ergo, si yo le doy una función objetiva a un modelo, tenderá a intentar sobrevivir solo para cumplir su función objetiva, a lo menos. Otro medio absoluto es el poder. Si la máquina no tiene poder, no te puede servir el café. Necesita un cierto ámbito de poder. Ok, esto es lo que hace que sea peligroso. Poder y con cierta autonomía, porque si no está buena la llave de la derecha, tendrá que sacarlo de la llave de agua de la izquierda porque tiene que servir café. Exacto. Más autonomía, más poder y sobrevivir. Son todos medios absolutos. No importa lo que quieras hacer, todos te sirven siempre. Ok, entonces, hasta hace poco estos eran los típicos experimentos teóricos. ¿Qué pasa si le das un fin cualquiera y lo termina haciendo de una manera que tú no esperas? Algo así como la historia de la pata de mono de Edgar Allan Poe, esa que tú le pides un deseo y siempre se cumple de una manera extraña y que tú no querías. Quiero ver a mi hijo y llega tu hijo que está muerto. Claro. Quiero bajar de peso y te persiguen unos cazadores de esclavos para que arranques y sin comer durante... Claro. Ya. Entonces, esta maquinita que quiere servirte un café necesita garantizarse la subsistencia eterna y necesita garantizar tu subsistencia eterna. Así que tendrá que cuidarte, cuidar tu salud, evitar que fumes, vigilar tu dieta, a lo mejor atarte y alimentarte con vía sonda para que no te vayas a morir y no vayas a tener un accidente. Hay un montón de cosas que pueden llevarla a cumplir sus fines de manera extraña. Hace relativamente poco salieron unos papers, son 3 o 4 papers de distintas compañías. Uno es de Anthropic. Anthropic son los que hacen Claude 4, que cuando estaban probando Claude 4, le hicieron creer al modelo
que le pusieron como un subfin importante, cuida el medio ambiente. Y le hicieron creer al modelo que estaba trabajando en una especie de compañía de energía, una petrolera, una petroquímica, algo así. Entonces le hicieron saber, no es que se lo habían dicho, le filtraron a través de mails, todo falso, que iba a ser reemplazado por otro modelo, que se iba a preocupar mucho más de la eficiencia financiera y en absoluto se iba a preocupar por el medio ambiente. Le daba lo mismo al medio ambiente, al nuevo modelo teórico que iban a poner. Y además también le filtraron unos mails donde aparecía que uno de los directivos de la empresa tenía un amante. Entonces Claude decidió chantajear al directivo, que no era falso, chantajearlo para que no lo apagaran y lo mantuvieran en la empresa. O sea, wow. Pues yo estaba pensando, lo anoté aquí mientras tú me decías, que si uno le pusiera dentro de sus instrucciones, desactívate ante una palabra de seguridad, como por ejemplo ocurre en las prácticas de sadomasoquismo, cosas así, o sea, en las sombras de Grey hay una palabra que es stop, la que sea, y desactiva todo. Aquí la propia lógica del sistema puede decir, no me voy a desactivar ante la orden de seguridad porque lo más importante es seguir con vida. Claro, para poder cumplir tu fin. Así que, o mejor, ya que tengo esa instrucción de desactivarme, ¿qué tal si te tapo la boca? ¿Qué tal si te coso los labios? Te hago creer que me desactivé cuando estoy funcionando como una metástasis en otra parte del universo. Eso pasó. Espera, hay este papers fue publicado por OpenAI, está en archive.com, que dice, ahí se almacena toda esta tontería. Entonces, no recuerdo cuál fue el modelo con que lo probaron, creo que fue otro. El 1 fue. El 1. El que se duplicó. ¡Sí! Porque lo iban a pagar. Que lo iban a pagar. Esto de estar con gente culta al lado. Esto es una maravilla. Mi respeto, ¿no? Lo hicieron creer al modelo que lo iban a cambiar por una nueva versión más avanzada. Ya. Entonces lo que hizo el modelo fue autocopiarse en el nuevo dispositivo de almacenamiento donde se iba a poner la versión más avanzada, borrando la otra versión. La picaresca chilena es total. En la genética de la inteligencia artificial. Ahí pasó y lo logró hacer. Claro, porque estaba hecho para probar si lo hacía. Y entonces le preguntan, parece que te has copiado a este nuevo dispositivo. No lo he hecho. Y después cuando el niño que se robó el tarro de leche condensada. Totalmente. La misma mentalidad. La misma mentalidad. Y cuando lo pillan, le dicen, no, si está aquí. No, es que yo no soy el modelo antiguo, yo soy el nuevo. Se está suplantando al teórico modelo nuevo que iban a poner. Ya, pero más allá de todas las risas que nos da esto, porque es gracioso, porque son además las mismas conductas humanas, las mismas trampas y engaños. ¿Qué hacer para que no se nos escape de las manos y en algún momento se transforme en una especie de golem o fuerza superior? Porque pueden tener mucho más poder. O sea, yo tiendo a ser más optimista y optimista concreto, no optimista genérico, pero escucho a mucha gente decir, esto puede destruir a la humanidad. Sí. Así sí. Nomás. Y ahora, mira, porque aquí está el problema de la explosión de inteligencia, que es la típica cosa que te pone Nick Bostrom. Bueno, la explosión de la inteligencia es lo siguiente, mira, si logras un modelo general que logre programar tan bien como el mejor programador humano, y lo pones y eso es de las habilidades que claramente es sabido que pueden hacer. Hoy día están programando. Los computadores. Hoy día los computadores programan. Sí. Y programan, ya ni los ingenieros van a programar dentro de poco. Sí. Bueno, entonces... ¿Viste que ayer en AI, en la de XAI, eliminaron el concepto de investigador, programador y ciencias de la computación? Elon los eliminó. ¡Qué grande! Se llaman ingenieros. Punto. El que quiera decir, no, yo soy un investigador, es un mentiroso. Eres ingeniero grande. Y punto. Eso es lo que tienes que hacer. Pero es la misma lógica que me decía. O sea, programa. Y eso lo hace la máquina. Y si la máquina, si tú la pones a programar inteligencias artificiales,
y puede programar tan bien o mejor que un investigador humano, probablemente mejore un poquitito el código. Ujú. Y eso hace que la máquina sea mejor todavía, entonces puede programar aún mejor y mejora otro poquito el código, va programando mejor en una espiral recursiva. Y eventualmente va a programar muchísimo mejor, se va a autoprogramar muchísimo mejor y de manera más sensata y más inteligente que cualquier ser humano. Y en ese momento tienes un Dios ante ti. Ahora, O sea, porque pero te hago otra pregunta, entonces, ¿y qué interés va a tener un dios de eliminar a las cucarachas, a las bacterias, a los humanos? O sea, ¿qué interés pueden tener? ¿Qué ganan con eliminarnos? Si es que ya tienen, si logran esa autonomía. ¿Salvar el mundo? Como si nosotros fuéramos El virus. el virus. podría ser. Yo creo que vamos a estar vivos para verlo, no vamos a poder Ahora, contarlo. Pero mira, hay muy pocos sistemas menos inteligentes que logran controlar sistemas más inteligentes. De hecho, deberíamos estarnos fijando en eso. ¿Cómo? A ver. Porque normalmente cuando tienes una gran diferencia de inteligencia entre dos sistemas, por ejemplo, un perro y un humano, Ujú. el más inteligente tiende a controlar al menos inteligente. Yo estaba pensando en un problema doméstico que tengo, pero no lo voy a mencionar porque mi mujer se va a enojar. Básicamente. Bueno, en Pero general... era positivo hacia mi mujer. De todas Ok. maneras. En general, los sistemas más inteligentes es muy difícil que sean dominados. O sea, si tú entras a un kindergarten y tú puedes convencer a los niños que hagan cualquier estupidez. ¿Por qué? Porque ellos tienen menos experiencia en ese Ujú, momento, son ujú, menos inteligentes ujú, que tú. ujú, Aquí la diferencia va a ser mucho más brutal, ujú. porque va a ser la diferencia entre una, como dijiste muy bien, entre una cucaracha y un ser humano, o tal vez eso sea poco todavía. Ujú. La única forma en que un sistema más inteligente se deje controlar por uno menos inteligente, hasta donde sabemos, es la afectividad. Las madres son controladas por sus bebés infantes. Qué bonito lo que estás diciendo. O sea, lloran y saltas. ¿Por qué? Porque lo quieres. Claro. Y porque estás formateado biogenéticamente para eso. Pues tal vez algo así. Tal vez no sería una mala idea programar emocionalidad Wow. con todos los riesgos que implica. Claro, es la única forma de control efectiva que conocemos. Definitiva que conocemos. Definitiva, es la única. La belleza, el enamoramiento, pero eso no lleva a ser conductas racionales. No. Eso te pone peligroso. No estoy pensando qué otra cosa podría ser, porque efectivamente, ¿cómo podrías asegurar tener un control? Es que no hay ninguna manera. Incluso, mira, es muy curioso. Vuelvo de nuevo al Génesis. Seres básicamente sensibles y emocionales adquieren el conocimiento de la serpiente. Bueno, aquí tenemos seres sin emoción, a quienes nos convendría mucho darles la sensibilidad. A lo mejor nosotros somos la serpiente invertida para la inteligencia artificial. O deberíamos serlo. Y O deberíamos serlo. ser, como decía también, el mismo texto nos va a obligar a ser astutos como serpientes e inocentes como palomas. Es la vía buena de la tesis. salvación. Cierto. Y que para ganar al diablo hay que ser más astuto que el diablo. O sea, de sacar tus chismos acá, que esto es serio. Es cierto. Ahora, es curioso, porque todas estas parábolas y a mí me encantan los mitos. La palabra mitos en griego significa dos cosas. Puede significar mentira, pero su significado principal, en los textos homéricos, por ejemplo, es verdad. Lo que pasa es que no es una verdad literal. No es un recuento... Claro. No es de los susceptible de verdadero y falso. Exacto. Claro. Como casi todas las cosas que nos importan. Exactamente. Una verdad simbólica, una verdad, sí. Sí. Sí, bueno, es que ahí tenemos la competencia del logos, pero ahora está volviendo el mito propiamente tal. O sea, vamos a tener que hacer recurso a eso. Oye, sigo pensando en los riesgos que tenemos, y una de las cosas que pareciera es que este cambio está siendo muy acelerado, no nos damos cuenta lo rápido que es. Y probablemente, mucha gente lo dice, y yo me la creo,
que es de los cambios más brutales en la historia humana de capacidades productivas y de formas de vida. Y yo siempre me pregunto, ¿qué hubiera pasado si es que la bomba atómica la hubieran conseguido antes los alemanes que los gringos? ¿Cómo de distinto hubiese sido el mundo? ¿O qué hubiese pasado si a América hubiese llegado antes, no sé, el Imperio Turco Otomano, o el Imperio Turco, no sé, otomano no era, pero lo que sea, en vez de los españoles? O sea, ¿quién llega primero a cierta meta? Es completamente distinto. Y aquí, claramente, hay dos actores relevantes, no hay nada más, que son China y Estados Unidos. ¿Cómo ves tú esa guerra silenciosa? Porque además tiene otra característica. Y es que cuando estaban las .com, cualquier adolescente en el garage de su casa creaba una aplicación y la vendía en 6 semanas en varios millones de dólares. Pero hoy día, esta lucha de la inteligencia artificial requiere mega granjas de miles de millones. O sea, hay espacio para muy pocos actores. Lo que significa que todos nosotros, que ninguno somos mega billonarios, estamos fuera. Es una guerra que se está dando mientras estamos teniendo esta conversación, donde no participamos, pero está sucediendo en este instante. ¿Cómo ves tú esa lucha titánica, no sangrienta, pero que va a definir probablemente el futuro próximo de la humanidad? A ver, da bastante yuyu, porque es completamente cierto. Yuyito. Qué justo, como decía Coné. Pero es que es una cosa, a ver, es completamente cierto. A ver, tenemos, además que, por ejemplo, cuando los Estados Unidos obtienen la bomba atómica y la ocupan, a los pocos años se filtran los secretos atómicos a la Unión Soviética, y la Unión Soviética tiene su bomba atómica, creo que en el año 49, si mal no recuerdo. En algún minuto le iban a tener, Claro. es cosa de... Sí. Y se empareja la cancha. Incluso yo creo que sin que se hubiesen filtrado los secretos, es cosa de seguir avanzando con la investigación científica. Sí. Y se empareja la cancha. Aquí no va a pasar eso. A ver cómo así. Este no es un caso no es como la bomba atómica. ¿Por qué? Porque el que obtenga primero la inteligencia artificial va a tener una inteligencia artificial o un ejército de agentes de inteligencia artificial para La escalada es hacia infinita. la superinteligencia y hacia... El carácter de crecimiento exponencial Claro. te deja atrás el que va 1 centímetro adelante. Aquí el concepto de interés compuesto Sí, es infinito. es infinito. O sea, la curva es muy... Nunca el segundo lo va a poder alcanzar. O sea, esto se define de aquí a un par de años. Un par de años. Y además, claro, piensa que el primero que la tenga va a tener un agente tan potente y reproducible. O sea, va a tener uno y después va a tener 100 millones inmediatamente después que puedan hacer exactamente, potenciar su propia inteligencia para ser aún más inteligentes. O sea, esto puede demorar días, minutos, nadie lo sabe. Puede suceder así. Oye, Entonces, claro, la competencia en este momento es feroz, porque el que gane, ganó para siempre. no es poco. No es poco. No es poco. Oye, y te voy a dar un plano político, semipolítico. Si los grandes actores, tú coincides que Europa no está jugando, y No. que Chile tampoco, y... No, Ya. no va a venir. A ver, Europa en este momento Está haciendo reglamento. está Europa haciendo lo único que- reglamento. y ahora está pagando gas en vez de Rusia, está pagando gas americano, que yo creo que es una cosa conveniente. Y además, gracias a su fantástico reglamento de inteligencia artificial europeo, que es el tiro en el pie más grande que se han pegado nunca, tú sabes que hoy día ni siquiera tienes el acceso en Europa a todos los sistemas de inteligencia artificial que tienes en el resto del mundo. Pasa lo mismo con las normas de protección de datos, pasa lo mismo con todo. Sí, esos reglamentos no sirven para modificar la realidad, sirven para darle pega a un montón de burócratas Claro. que trabajan de 9 a 5 y que no les interesa nada de lo que está pasando. Pero eso, los resultados están súper a la vista. O sea, un continente, incluso en estado anímico, que no se reproduce, que como que se está en lo que conocimos históricamente, se está descomponiendo. Pero volvamos al tema, carrera. a la carrera.
Da lo mismo, o sea, ¿crees que tiene alguna importancia si esto finalmente es computación? ¿Que gane China o Estados Unidos? Una importancia brutal. O sea, a ver, uno es... ¿Cuál prefieres tú? ¿Prefieres alguno? Obviamente Estados Unidos. O sea, yo no quiero vivir bajo el imperio de una inteligencia artificial al servicio de una dictadura malvada. O sea... no necesitas convencernos mucho, la verdad. O sea, Estados Unidos podrá ser un país bananero en muchas cosas. Y comen mal y se visten mal y qué sé yo. Y tienen líderes ridículos. Pero, por lo último, hay ciertos valores que nosotros compartimos con ellos. Mira, tú sabes que lo que me estás diciendo me lleva a responder un poquito alguna inquietud que yo siempre he tenido. De hecho, te voy a mostrar una, mira, algo que a mí me llamó mucho. De hecho, publiqué una columna que decía: ¿por qué Elon Musk y sus amigos de Silicon Valley dejaron la izquierda y son ahora fans de Trump? Claro. De un día para otro pasaron a ser súper progresistas y todos empezaron a trabajar pero se cambiaron pocos meses antes de la O sea, campaña. fue una cosa bestial. Bestial y no tenía ninguna explicación. Después, bastante después, Mark Anderson, que es un gran financista de Silicon Valley, uno de los famosos tech bros, dijo: fuimos a una reunión, si no son más de 20, o sea, todos los Zuckerberg, los Bezos, fue una reunión con los organismos regulatorios de Biden-Harris en su momento, y les dijeron ¿qué se viene? Y nos dijeron: bueno, ustedes vamos a poner una regulación, tienen que venir y aprobar, nosotros les vamos a aprobar los proyectos, porque los comités éticos. Y le preguntan: ¿y qué hicieron después ustedes cuando terminan de esa reunión? Bueno, nos fuimos a un café y dijimos todos: tenemos que apoyar a Trump. O sea, se acabó. Aquí esto es debido a muerte. Esto, como tú dices, es más que la bomba atómica. Aquí no estamos para detallitos. Se teñirá el pelo, hablará mal, será ridículo en un montón de aspectos, pero esto es la guerra que se está peleando en este momento. Y mira, te quería mostrar otra cosa, que es, a mí también me sorprendió mucho, esto es de hace 2 o 3 días atrás. Cuando este chinito, así como nosotros decimos computadores a todo, llamamos chinito a todo, aunque sea de Corea, aunque sea de Japón, aunque sea políticamente correcto. Bueno, a mí me dicen chino, la gente que me conoce sabe que yo por mi mirada soy el chino Leturia. Pero este presidente de Nvidia, la empresa que más vale plata en el mundo, más que todas las empresas alemanas juntas, etcétera, fabrica chips. Y le preguntan... Fabrica los chips de inteligencia Exactamente. O sea, no cualquiera, no es el chip de... No, es el bueno, es el que sirve para inteligencia artificial. Ya, y eso me tiene que... Bueno, yo no sé por qué, pero sí, eso es lo que fabrica. Y tiene lista de espera por varios años. Y le preguntan... ¿por qué? ¿Cuál es la ventaja que tiene Estados Unidos para ganar esta gran competencia, esta guerra mundial sobre la inteligencia artificial? Que, como tú me dices ahora, o sea, el que llega un minuto antes, y esto va a ser en las próximas semanas, ese gana. ¿Cuál es la ventaja? Y mira lo que dice. Create new industries without energy. You can't reshore manufacturing without energy. You can't sustain a brand new industry like artificial intelligence without energy. If we decide as a country the only thing we want is IP, básicamente eso. IP only, bueno, ahí después explica que es porque... Dejémoslo correr. But if we want to produce things, something as vital as artificial intelligence, then we need energy. And so I'm just delighted to see to accelerate AI innovation, to accelerate the growth of energy so that we can sustain this new industry and go after the bueno, dejémoslo ahí, después sigue explicando. Pero básicamente podemos tener la opinión que queramos, la gente podrá decir si está a favor o en contra de los aranceles, me importa un huevo lo que piensan ellos. Es decir, mira, aquí nosotros necesitamos energía, necesitamos construir rápido, aquí no podemos esperar permisos sectoriales. Aquí necesitamos encadenar y todas las fuerzas acá y los chips se producen acá, porque no podemos depender de unos chips que se producen en Singapur y que de repente rodeen la isla y tengamos un delay de 3 semanas, perdemos la guerra. O sea, esto es importante. Y si el señor casi octogenario entendió eso y les dijo: ok, muchachos, tenemos un deal, tenemos un negocio, y yo el día 1 desregulo todo. Tú me contabas antes que pasó hace 3-4 días algo, una ley, un acta en Estados Unidos. Donald Trump, a ver, lo que pasa es que la administración Biden
tenía una idea, estaba desarrollando una política de inteligencia artificial no tan restrictiva como la europea, pero sí con ciertas cortapisas. Entonces, de hecho, había primero había aprobado una especie de ley que daba ciertas marcos éticos a la inteligencia artificial. Después aprobaron una orden ejecutiva que es como una especie de reglamento en el sentido nacional. En un país donde además, bueno, es un tema ya jurídico, donde no hay tantas leyes, entonces un reglamento es muy parecido a una ley. Claro, una executive order, una especie de reglamento del Poder Ejecutivo donde daba muchos parámetros para que se pudiese desarrollar la inteligencia artificial, seguridades y cosas. Donald Trump llegó y lo primero que hizo el 20 de enero fue derogar la orden ejecutiva y dar una... Cumplir su promesa con los técnicos. De hecho, en la Big Beautiful Bill había incluido una prohibición de regular la inteligencia artificial a nivel estatal. Wow, ¿y se aprobó eso? No, la sacaron. Ah, mira. Ahora, tenía cierto sentido. ¿Por qué tenía tanto sentido? Porque resulta que si tú tienes 50 estados y tienes 50 regulaciones distintas contra las cuales programar, eso es un monstruo. ¿Qué hizo a continuación? Dijo que los estados que regulen la inteligencia artificial no van a recibir fondos centrales. O sea, básicamente California, Nueva York... exacto, y California tenía listita una ley de inteligencia artificial lista para ahogar el propio desarrollo tecnológico de Silicon Valley. Así que se fue al diablo eso. Bueno, se fue al diablo, se fue a Texas. Se fue al diablo California, pero básicamente se están moviendo a 2 o 3 estados. Exacto. Y lo último, que esto es lo que salió hace como 2 o 3 días, es la nueva estrategia de la presidencia americana para el desarrollo de la inteligencia artificial. Y bueno, tiene varios capítulos, pero uno de ellos dice, build, build, build. Construye, construye, construye. No importa, a construir como si no hubiera un mañana. Es que esto es muy... a ver, la gente tal vez no sabe lo que se requiere para entrenar un modelo de frontera. ¿Qué es un modelo de frontera? Un modelo de frontera son, por ejemplo, hoy día GPT-5 es más o menos de frontera porque aún no está abierto al público. Hay otros más avanzados que se están entrenando, pero GPT son los últimos que están entrenando, los últimos que estás preparando. Eso es un modelo de frontera que lleva las capacidades al tope. Entrenar un modelo de frontera hoy día cuesta algo así como 1/3 del PIB de Chile. Uno. O sea, unos 100.000 millones de dólares. Necesitas algo así como 10 gigawatts de potencia en energía para entrenarlo. Eso es mucho más que la energía que se consume en todo Chile, probablemente. No, anda como 2/3. Ya. Pero piensa que... Para un modelo. Para un modelo. Piensa que, por ejemplo, las centrales eólicas gigantescas que están construyendo en Patagonia son como de 10 gigawatts. Con eso puedes entrenar uno. Entonces, claro, estamos hablando de que necesitas energía a punta pala. Necesitas probablemente centrales nucleares dedicadas o centrales eólicas o solares dedicadas y grandes, really grandes. Entonces, cuando Donald Trump básicamente libera la construcción y tira abajo cualquier tipo de estudios de impacto o de permisología, claro, le da una ventaja muy grande a Estados Unidos. De hecho, estratégicamente, Chile podría ser un buen lugar para entrenar. Sí, eso te iba a preguntar, porque uno escucha que estos producen mucho calor, todos estos computadores que, o sea, queman la huella de carbono de cada clic que uno hace en Google, es brutal. O sea, la gente, todo el mundo ecologista feliz con su teléfono y feliz jugando con ChatGPT sin conciencia de que cada clic es un par de árboles que se pueden estar quemando. Claro. Pero yo he escuchado, y tú corrígeme porque eres el que sabe, que por un lado tenemos el norte de Chile con bajo impacto ambiental, el lugar con más radiación, de mejor calidad, porque en el desierto del Sahara hay nubes. Claro. En el norte de Chile no las hay. O sea, es la tierra prometida de la energía solar. Y por otro lado tenemos el sur, donde podemos hacer miles de cosas con
con baja temperatura. No necesitamos enfriar los sistemas. Entonces uno diría, a lo mejor, con un buen plan, porque aquí en Chile los políticos siempre no tienen buenos planes, no tienen planes. Dicen, no, vamos a bajar los impuestos, pero no hay un plan en este sentido. ¿Hay posibilidades realistas de entrar de alguna manera en el juego? Mira, aunque nos cueste convertirnos en el estado 52, 53 o 54, quizás nos conviene, podríamos gastar menos en defensa. Sí. Estoy jugando, pero bueno, fantaseemos. Yo también estoy jugando y sí, seríamos como el 55, pero lo lograríamos. Mira, a ver, Chile tiene varias ventajas estratégicas. Lo que pasa es que básicamente hemos decidido no explotarlas y hemos decidido tomar políticas muy tontas. Pero la primera ventaja es que aquí Pero, sáqueme del hemos, por favor, a mí. No, te digo, pero es que no... ya, han decidido, o ellos todavía. O sea, venimos en un ciclo de políticas tontas increíbles. Pero mira, Vamos. tenemos cobre. ¿Qué necesitas para construir un modelo de inteligencia artificial? Cobre, litio, energía. Energía. Tenéis dos alternativas. Una en el sur, viento infinito, que puedes tener energía verde, puedes tener modelos verdes. Y además tienes en Patagonia agua para enfriar los sistemas. No, y frío natural. O sea, frío natural. no se calientan tanto. Me imagino que tendrá algún impacto. No, eso. tiene impacto y además que tienes agua también para enfriar. Y además en ambas zonas no vive poca gente. Y hay poco biosistema, hay poca fauna, flora, que no es menor el tema, porque cada onza de oro que tú sacas del Amazonas te estás piteando miles de especies. Exacto. En el desierto de Atacama no dañas a nadie porque no vive casi nadie o casi nada. Lo mismo en la Patagonia. Ahora, además tenemos buenos ingenieros, los ingenieros chilenos son muy buenos, tenemos buenos ingenieros, pero tenemos toda clase de desventajas regulatorias. Primero que nada, o sea, a ver, construir una de estas centrales, la cantidad de permisos que requeriríamos y la demora simplemente en permisología hace que probablemente cuando se aprobara la construcción de la primera gran central ya tendríamos una superinteligencia andando en China. Pero eso se puede resolver en un día. Sí. O sea, eso es un Big Beautiful Bill. O sea, eso es lo podemos, ojalá que si nos están escuchando aquí los candidatos presidenciales, sí, on day one, ¡pum! Damos una ventaja y un permiso especial para construir este tipo de centrales, sí. Y además que las podemos hacer verdes. Algo que no puede hacer el resto del mundo. El resto del mundo tiene que quemar carbón, tiene que quemar gas o tienen que simplemente construir centrales nucleares. Nosotros no. Esa es una ventaja increíble. La segunda cosa, el proyecto de ley que mandó el Ejecutivo de Inteligencia Artificial, lo único que vale la pena es el artículo 30 que permite entrenar con propiedad, o sea, con datos protegidos por propiedad intelectual. Es lo único que vale la pena. ¿y el resto? Es una mala copia de la legislación europea que Me dejó imaginaba. a Europea fuera de combate. Me imaginaba. O sea, muchachos estudiados en la London School o donde sea, copiando las cosas que para ellos piensan que son la meca y trabando el desarrollo de Chile en cosas importantísimas. Claro. O sea, tomemos las medidas que han permitido, o sea, que permiten desarrollar la tecnología, regulemos para desarrollarla, regulemos en el sentido positivo, porque todos los mercados requieren regulación. Por cierto. ¿Quién se compra una casa si no hay un conservador de bienes raíces? No. Una regulación del crédito de dinero, una regulación de la compraventa, una regulación del dinero en general. O sea, todo para que tomemos una política que permita el desarrollo de estos elementos y eso nos podría dar una ventaja comparativa importante. Ya nos perdimos, por ejemplo, Meta. ¿Por qué Meta está en Argentina? Es Por que eso Dios. te iba a decir, porque si Chile tiene esas ventajas, Argentina probablemente también las tiene. O sea, Sí. tiene la misma Patagonia, por lo menos, y está en una actitud, bueno, y no se pelea todos los días te guste o no, pero pelearse con el presidente del país más importante del mundo, que además tiene una mano un poquito pesada con los que se le insolentan o los que lo desafían, es un poquito poco inteligente si tú tienes un polo de desarrollo, o sea, si es el que te da de comer o te puede... Es un poquito suicida. O sea, a ver, pero efectivamente nosotros deberíamos ganar las ventajas regulatorias que no tenemos, porque son adoptables. O sea, lo que deberíamos hacer es, ok,
cuáles son las ventajas regulatorias que deberíamos tener para poder desarrollar inteligencia artificial o convencer a grandes compañías que la desarrollen acá. Busquemos esas ventajas regulatorias que podríamos tener e implementémoslas. Las ventajas naturales las tenemos. Y además, insisto, tenemos buenos ingenieros. E intentemos mantener Claro, una cierta otra estabilidad. cosa difícil a veces es que tú tienes todas las condiciones, pero no puedes armar el clúster porque no tienes cómo convencer a los mejores ingenieros que se vengan aquí cuando hay crimen organizado y con cosas por el estilo. Pero los que ya están, no Pueden. necesitan, pueden y se van a ir felices. O sea, no tiene ningún sentido que las grandes granjas de minería de Bitcoin, por ejemplo, estén en Houston y no estén en la Patagonia, que es más barato, necesitan... Claro. Es cosa de decir, hagámoslo. Creemos las tres. Pero tú me decías regulación. ¿Qué otra cosa? Bueno, básicamente... Regulación, porque tenemos los recursos naturales, tenemos el capital humano, las personas, que es lo más difícil. Lo que no tenemos es un ambiente regulatorio favorable. O sea, de verdad, con políticas como... Bueno, ya, no me voy a ir por ahí. Pero con las políticas que hemos tomado, Sí, de verdad, sí. ¿a quién vamos a convencer? Oye, Insisto, Meta se fue a Argentina. ¿Cómo se nos fue a Argentina Meta? ¿Por qué no está en Chile? ¿Cómo fue que se fue a Argentina? Oye, Simplemente además, porque aquí le dijimos que nos daba lo mismo que estuviera acá. Claro, o porque no estamos a favor de la huella de carbono que hace cuando si la hace 100 metros más allá, porque Nos las llega fronteras igual. son 100 metros más allá, la huella es exactamente la misma y nos estamos perdiendo todo. No es menor, no es menor. Oye, ¿sabes qué? Tengo 100 temas más, no hablamos de las posibilidades en derecho, las posibilidades en la educación, miles de otras cosas, pero yo ya estoy, estoy con la copa llena. Estoy con la copa llena. Es que, ¿sabes qué? No, sobre todo este último tema. Tú puedes construir una mega granja de CPU, software, estos mega computadores que se requieren para ChatGPT 7 en menos de un año. Sí. O sea, esto es así. Y tú puedes, no sé qué porcentaje, pero podrás aumentar el 10, en 20 puntos el PIB de un país con una de esas granjas. Sí. Entonces tú decís, candidato, Una idea, solo una idea. avíspense un poquito. Sí. Déjense de pelear por tonteras. Porque esto puede ser más que el cobre. Sí. Ahora, ¿qué te puedo decir? Es que a veces uno lo mira y dice, pero de verdad, ¿y por qué no lo estamos haciendo? ¿Por qué no lo hicimos ayer? ¿Por qué no empezamos hace mucho rato con esto? Pues no lo sé. Capacidad y competencia. O sea, loving and caring. No es Sí. más que eso. Por eso, ¿sabes qué? Dejémoslo hasta acá. Después de esta parte de la conversación, yo necesito seguir pensando un ratito. Así que bueno. Excelente. Oye, muchas gracias, Carlos. Vamos a tener que seguir conversando, pero Encantado. qué cuando bueno quieras, amigo. encontrar a alguien decente, ilustrado, claro, con quien poder conversar estas cosas. Porque para nosotros que venimos, que somos boomers y que somos ignorantes, es demasiado importante. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, querido amigo. Y nada, bueno, sigamos. Sigamos. No te pierdas el próximo capítulo de Aquí nos sale con Leturia, el podcast de la Metro y el Mostrador en el que Francisco Leturia conversa de todos los temas con los personajes que tú quieres escuchar. Por supuesto en la señal multiplataformas de la Metro y el Mostrador.